Bien, hermanos, estamos viendo la unidad del Espíritu, estamos viendo cómo el Señor ha dispuesto a su iglesia de tal forma que está unida por varias cosas, varias razones, porque el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, tiene una función específica en este mundo, y es ser columna y baluarte de la verdad. De modo que en esta carta a los Efesios, Pablo nos enseña con qué carácter nosotros tenemos que vivir delante de Dios y cómo nos debemos conducir en la iglesia de Dios. Entonces vamos a retomar el versículo eje de toda esta serie, hermanos, de mensajes, que está en Efesios 4. Aquí lo pueden ver en pantalla. Estamos usando Reina Valera 1960. Entonces vamos a ir a este capítulo 4 y vamos a retomar, hermanos, el texto con el que nosotros estamos partiendo para todos estos mensajes. Dice así entonces, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, hermanos, hasta aquí la lectura que es base para toda esta serie de mensajes, pero el día de hoy, si ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, nos toca hablar de este punto, un Señor. Entonces, necesito retomar los versículos iniciales, hermanos, para que lleguemos a el desarrollo de este mensaje. Entonces, observe, hermanos, que cuando Pablo está diciendo preso en el Señor, como lo hemos venido viendo en el mensaje de púlpito, se está colocando a él en el lugar, hermanos, en que verdaderamente está en su relación con Dios. Pablo es un siervo de Dios. Pablo es un siervo del Señor Jesús. Y él se toma así, hermanos, como este siervo, como este preso, como alguien que está, hermanos, no esclavizado en cadenas, pero sí unido al Señor en servicio. Entonces, aunque él está en la cárcel para el momento en que escribe la carta a los Efesios, él no está, hermanos, hablando de una cárcel física, él está cautivo, hermanos, por la voluntad de Dios. Él está, hermanos, verdaderamente entregado por completo a servir a nuestro Dios. Entonces, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra, hermanos, la vocación con que fuimos llamados va a aparecer en algunas ocasiones en las cartas de Pablo. Y es importante que nosotros nos demos la tarea de investigar qué es la vocación a la que fuimos llamados. Y aquí Pablo se está refiriendo, hermanos, a que hemos sido llamados a una vida nueva y a una vida de fe, hermanos. Entonces, cuando la palabra de Dios, en específico las cartas de Pablo, van a estar hablando de la vocación con la que fuimos llamados, se refiere a eso, a que andamos en una vida nueva y es una vida de fe al Señor, de fe en la obra de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a andar? Aquí Pablo va a dar los rasgos del carácter que tienen que tener los hijos de Dios, los siervos de Dios, sus discípulos. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, hemos mencionado esos cuatro elementos, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Porque todo esto, hermanos, sienta las bases para que la iglesia se mantenga unida, para que la iglesia guarde esta unidad, que efectivamente, hermanos, no la produce la iglesia, sino que la produce la obra del Señor. Entonces, en nuestra salvación, hermanos, el Señor ha obrado de diferentes maneras, a modo que cada uno de los que ha venido al Evangelio esté, hermanos, dentro de esta obra. Entonces, el Padre nos ha escogido, nos amó desde la eternidad, hermanos, desde tiempos, de verdad, hermanos, inmemorables, desde tiempos, hermanos, eternos, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había amado.
Dios ya nos había amado, ya nos había escogido para venir a este evangelio, para encontrarnos con Él. Al tiempo necesario, hermanos, este misterio de salvación que Dios fue revelando a través de la historia, se cumplió plenamente cuando ya estuvo presente Cristo. Entonces Él, en su vida perfecta, en la excelencia de sus oficios, en su muerte y resurrección, hermanos, nos ha dado salvación a través de su sacrificio, redención. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Él hizo precisamente, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos sella como la garantía de que vamos a estar un día en su presencia completamente redimidos, sin rasgos del pecado, sin rasgos de maldad, donde la obra del Señor, hermanos, en nuestras vidas pasa de ser esta realidad presente, pero que ahora está cumplida, hermanos, en la voluntad de Dios. Hoy somos salvos por fe y amén, hermanos, a esto. Pero en ese momento, hermanos, en que estemos en la presencia de Dios, esta salvación, hermanos, que hoy es real, hoy es veraz, hoy es cierta, es poderosa y absoluta en nuestras vidas, en ese momento, hermanos, será una realidad totalmente, hermanos, completa, completa, porque aún faltan sucesos que han de venir, hermanos, como el regreso de nuestro Señor, por ejemplo. Aún faltan diversas ocasiones en que la iglesia tiene que ser probada. Sin embargo, hermanos, el plan ya está dado, ya está ejecutado, ya está cumplido y la misma palabra de Dios nos enseña cómo termina esto. Para Dios esto ya es una obra consumada. Entonces, tanto es una salvación presente hoy como una salvación, hermanos, que apunta al futuro, a la eternidad. Entonces, en esta salvación que Dios nos ha dado, hermanos, la palabra nos guía a que nosotros seamos siervos humildes, siervos mansos, que con paciencia podemos, hermanos, de verdad, guardar la unidad en amor unos para con otros. Y entonces el Señor nos va a enseñar que hemos sido, hermanos, unidos como iglesia, unidos como un cuerpo en Él a través de esta obra que ha dado de salvación. Ya hemos visto en semanas pasadas que estamos en un cuerpo, en un espíritu, en una misma esperanza, hermanos, de nuestra vocación. Entonces, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Y hoy vamos a hablar que también estamos unidos en un Señor. Estamos bajo un mismo señorío. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan bien? Sí, Amén. Entonces, al hablar de un Señor, al hablar de un señorío, necesitamos entender a qué se refiere. Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra Kyrios, que es la palabra original de los textos, hermanos, en griego koine, en griego común, hermanos, la palabra Kyrios se refiere a alguien que es amo, alguien que es dueño, alguien que tiene poder y autoridad sobre otras personas. Entonces la palabra va a usar esta palabra de Kyrios, esta palabra que significa Señor, como, como el equivalente, hermanos, de aquellos que eran dueños de otros, aquellos que eran amos de otras personas, aquellos que ejercían, aquí está el punto, que ejercían poder y autoridad sobre otras personas. Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el dueño, que Él es el amo, que Él es quien ejerce poder y autoridad sobre mí. Si Jesús es mi Señor, yo no me pertenezco, le pertenezco a Él. Si Jesús es mi Señor, mi vida es de Él. Todo lo que yo tengo es de Él, le corresponden a Él. Y además, hermanos, están a su servicio. Entonces, que nosotros nos conviertamos al Señor implica que nosotros nos rendimos a su voluntad, que nos ponemos debajo de su señorío. Hermanos, esto indica que renunciamos a nosotros mismos. Indica que dejamos de lado nuestro propio interés, nuestra propia motivación, nuestras expectativas mismas para tomar
el interés del Señor, la motivación del Señor, las expectativas del Señor. Hemos dejado a un lado lo nuestro para tomar lo suyo. Pero hermanos, eh, si esto estuviera en estándares del mundo, de verdad estamos perdidos. Porque en el mundo la gente que ha ejercido señorío sobre otros, en la gran mayoría de los casos, siempre, siempre va a ser afectado, siempre va a ser maltratado, siempre va a ser sojuzgado de una manera tiránica. Y esas personas sufren, pasan tantos dolores, pierden la vida. Hermanos, de verdad, estar sirviendo a alguien, a un amo que está en los estándares del mundo, bueno, sencillamente tenemos tantos ejemplos en la historia de la humanidad de esclavitud, de señorío que han sido perjudiciales para las personas, para las sociedades, para las naciones, en todos los tiempos, hermanos. Pero resulta que nosotros tenemos un Señor, pero este Señor es el mejor de todos, es el Señor, hermanos, que verdaderamente merece ser llamado Señor. Es el Señor, hermanos, más bueno, más amable, más amoroso, más tierno, más cuidadoso, un Señor que nos procura, un Señor que nos bendice, un Señor que está ahí respaldando nuestras vidas, un Señor que nos acompaña todo el tiempo. Hablar de que tenemos al mejor Señor, hablar de que tenemos, hermanos, al único que merece ser llamado Señor, al único digno, de verdad, para nosotros no es un pesar, sino una bendición. En el tiempo, hermanos, antiguo, todas aquellas personas que estaban desamparadas y que estaban en condición de servidumbre, lo que más anhelaban era tener un buen Señor, alguien que les permitiera servir en su casa, alguien que les permitiera recibir alimento, recibir protección, alguien que les permitiera tener cierto aseo, alguien que les permitiera cosas que hoy pudiéramos decir son cosas básicas, pero para ese tiempo, hermanos, era una gran bendición, porque ningún esclavo, ningún siervo gozaba de eso en la mayoría de los casos. Pero nosotros hemos venido a estar bajo el señorío, hermanos, el señorío más magnífico, más excelente que puede haber. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Así, amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de un Señor, de verdad, se ha vuelto tan rutinario para muchas personas, para muchas iglesias, decir el Señor ya no es, hermanos, fijarnos en lo que significa un Señor. Estamos unidos como iglesia en un Señor. Indica la palabra que todos nosotros estamos bajo el mismo poder, bajo la misma autoridad. Servimos a la misma persona. Y aquí, hermanos, cuando la palabra de Dios dice necesitan guardar la unidad del Espíritu, va en relación en este tema, hermanos, a que nosotros no podemos violentar, hermanos, ni el poder ni la autoridad del Señor al que servimos. No podemos levantarnos en rebeldía contra el Señor al que servimos. Guardamos la unidad del Espíritu al servir unánimes al mismo Señor. Guardamos la unidad del Espíritu cuando nuestros corazones están rendidos a sus pies. Guardamos la unidad del Espíritu, hermanos, cuando nuestras motivaciones han quedado atrás y verdaderamente lo que hay en nuestro corazón es el plan de Dios, lo que a Dios le interesa. Guardamos la unidad del Espíritu como iglesia cuando nosotros tomamos su voluntad y no es, hermanos, negociable, sino que para nosotros es una necesidad llevarla a cabo, vivir bajo su voluntad. Un Señor, hermanos, un Señor. La palabra nos va a enseñar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas,
que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos amos, porque a uno lo vamos a preferir y a otro lo vamos a rechazar, a uno lo vamos a amar y al otro lo vamos a aborrecer. Finalmente, solamente podemos servir a un Señor. Y es mi deseo, hermanos, que todos tomemos la determinación de servir al Señor. Que podamos, hermanos, verdaderamente hacer a un lado cualquier otra cosa que quiera suplantar el lugar de nuestro Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Amén. Bien, entonces quiero darles, hermanos, algunos ejemplos del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, donde hay bendición, hermanos, en servir al Señor. Miren, cuando nosotros entendemos nuestra realidad como hijos de Dios, como siervos de Él, como sus discípulos, como personas que hemos sido compradas con la sangre de Cristo, porque aquí específicamente se está refiriendo a Cristo, hermanos. Cuando nosotros entendemos que fuimos comprados por precio de sangre, cuando entendemos que ya no nos pertenecemos, entonces, hermanos, va a ser más sencillo para nosotros discernir qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir. Si ya no me pertenezco, si ya no soy mío, si lo mío ha quedado atrás, si lo mío ha quedado de lado y ahora vivo para alguien más, vivo para este Señor a quien sirvo y a quien le pertenezco, verdaderamente, hermanos, es más sencillo hacer lo que nos toca. Porque si nos toca, hermanos, si nos toca servir, si nos toca vivir para este Señor que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? amén. 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 Entonces, miren, les voy a mostrar, vamos a ir aquí a la palabra de Dios, en otro pasaje, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vamos a ver algunos ejemplos, me gustaría ver muchos, por economía del tiempo no será posible, pero miren, vamos a Deuteronomio, que es la segunda vez que Dios dio la ley, la segunda vez que se le hace conocer a su pueblo. Entonces, este libro de Deuteronomio va a contener muchísimos, hermanos, textos donde la voluntad de Dios, hermanos, es obedecer al Señor, donde la voluntad de Dios es que nosotros podamos verdaderamente servirle. Entonces, tan solo vean lo siguiente. Vamos al versículo 11. Estamos en Deuteronomio 11:13, pero vamos a ver el versículo 13. Miren, desde un poquito antes, vamos a leer desde el 10. Dice la palabra, am, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Ahora, versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hermanos, el Señor les está diciendo, miren pueblo, ustedes allá trabajaban, en Egipto ustedes tenían que trabajar, se tenían que esforzar, tenían que procurar que sus sembradíos produjeran. Pero a la tierra que yo los hago pasar, a esta tierra donde yo los estoy introduciendo, donde yo les voy a entregar, es una tierra donde yo tengo mis ojos, donde yo estoy a su cuidado. Si ustedes tienen cuidado, tienen atención, ponen diligentemente sus esfuerzos,
en cumplir con mis mandamientos, en obedecer lo que yo les doy para vivir. Sepan, sepan que yo los voy a bendecir. Sepan que yo traeré a su tierra la lluvia que necesitan, temprana, tardía, pero ustedes recogerán su grano, su vino, su aceite. Si ustedes me aman, si ustedes me sirven con todo su corazón, con toda su alma, esto será una realidad. Entonces, ¿se entiende esta referencia, hermanos? Servir al Señor, hermanos, trae bendición. Servir al Señor, ¿cómo tiene que ser? Aquí Deuteronomio nos lo dice. Obedeciendo sus mandamientos, versículo 13, amándolo, hermanos, sirviéndole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Entonces, esos son rasgos de cómo podemos vivir el señorío de Cristo, bajo el señorío de Cristo, hermanos. Obedeciendo, hermanos, sus mandamientos, amándolo, sirviéndole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Se entiende, hermanos, la idea? Sí, sí se entiende. Amén. Amén. Y en consecuencia de esto, hermanos, el resultado de vivir así, sirviendo a Dios, amando a Dios, Dios trae bendición, hermanos, a nuestra actividad. Vamos a ir a otro pasaje, vamos a un libro adelante, el libro de Josué, vamos hacia el final del libro, hermanos. Vean lo que dice Josué 22, hermanos, estamos en Josué 22. Vean lo que dice desde el 4, hermanos. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Recordemos que en la conquista de esta tierra, hermanos, las tribus se apoyaron para poder entrar a las diferentes ciudades y conquistarlas. Vean ahora lo que dice el 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y ahí volvemos, hermanos, a encontrar estos elementos. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Andemos en los caminos del Señor. Esto es lo que está diciendo el Señor al pueblo. Anda en mis caminos, anda en mis caminos. Todo esto, hermanos, siempre, siempre antecede las bendiciones del Señor. Que le podamos amar, que le podamos seguir, que le podamos obedecer, que guardemos sus mandamientos, sus palabras, sus estatutos. Que con nuestro corazón, hermanos, que con nuestra alma vivamos para Él siempre, hermanos, es lo que antecede sus bendiciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. Amén. Miren, vamos a ver otro pasaje en este sentido también. Miren, vamos al primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a ir al 12, hermanos. Amén. Vamos a ir, estamos aquí, primer libro de Samuel, vamos hacia acá abajo, hacia este punto del clímax del discurso de Samuel al pueblo. Vean lo que dice el versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. Recordemos que el pueblo no quería el señorío de Dios, sino que quería tener un rey humano como todas las demás naciones, el cual pedisteis.
De hecho, eso significa el nombre de Saúl, pedido. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ahora versículo 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Vean eso, hermanos. Dios está diciendo, tú vas a hacer bien si es que temes al Señor, si es que le sirves, si es que oyes su voz. Si tú no eres rebelde a Jehová, tú haces el bien. Si tus autoridades sirven a Dios, hacen el bien. Hermanos, esto nos tendría que motivar, hermanos, a poder servir a Dios con claridad. Dios está estableciendo que cuando nosotros le tememos, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros lo escuchamos, cuando no somos rebeldes, hermanos, estamos haciendo el bien, estamos haciendo bien, estamos dándole al blanco, hermanos, porque ese ha sido el tema de la humanidad. Una vez que ha sido separada de Dios, ha errado y errado y errado. Cada vez, cada día, hermanos, su caminar errático, hermanos, lo separa de Dios, porque no le da el blanco, no acierta en su voluntad. Pero aquí Dios nos está diciendo cómo podemos dar en el blanco, cómo podemos hacer bien, temiendo a Jehová, sirviéndole, oyendo su voz, no siendo rebeldes a su palabra, y que nuestras autoridades también lo hagan. Hermanos, así es como podemos acertar, dar en el blanco de la voluntad de Dios. ¿Se entienden estos pasajes, amados hermanos? Sí, hermano. Sí. Amén. Gloria a Dios. Miren, em, vamos bien de tiempo. Quiero, hermanos, llevarlos a un salmo, llevarlos a Eclesiastés y llevarlos al Nuevo Testamento. Entonces, voy a tratar de apurarme. Vamos al Salmo 101:6. Amén. Mm. De hecho, en esta versión tenemos este subtítulo, Promesa de vivir rectamente. Vean lo que dice el versículo 6. Está hablando, hermanos, el Señor y dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Hermanos, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, el Señor nos está tomando como los fieles de la tierra y nos está tomando para que estemos con Él. Y además seremos perfeccionados. Que anden en el camino de la perfección significa, hermanos, que Dios va a permitir la madurez en nuestras vidas para que le podamos servir mejor. Que Dios, hermanos, no nos toma como este mito en el cristianismo. Ven tal cual eres, porque Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero no quiere que te quedes tal cual eres. Dios quiere perfeccionarte. Dios te quiere meter en una jornada donde hoy no te pareces a Cristo, pero día tras día Él va a buscar la manera de hacerte parecer a Cristo, de formar a Cristo en ti, que tu mente, tu corazón, tus pensamientos, todo lo que tú sientes en tu interior, todas tus emociones, motivaciones, tu carácter, todo en ti refleje a Cristo. Dios no ama cómo estás hoy. Cuando eres una persona que llegas al Evangelio, porque te ha amado, ha permitido que vengas al Evangelio, que pongas tus ojos, tu fe, tu confianza en la obra de Cristo, pero a partir de ahí entras en una jornada donde vas a ser transformado. Entonces dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Recordemos Marcos 3:13. El Señor escogió, hermanos, a quienes estuvieran con Él.
¿Por qué? Porque le iban a servir, porque iban a estar con él, iban a recibir, hermanos, poder, hermanos, para sanar, poder para echar fuera demonios, poder para predicar. Aquí el Señor nos dice en el Salmo, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Verdaderamente Dios quiere, hermanos, traer madurez a nuestras vidas, perfeccionarnos a través de las cosas que Él permite en nuestras vidas para que podamos servirle mejor. No quiere que seamos neófitos, hermanos, en la palabra. Quiere, hermanos, como dice en el texto a los hebreos, que por los sentidos ya desarrollados, hermanos, ya en uso, ya experimentados, nosotros tengamos un claro discernimiento del bien y del mal. Así le servimos mejor al Señor. ¿Vamos bien con este salmo? Sí, Sí, amén. amén. Amén, hermanos. Miren, última cita. Tengo muchas, pero vamos a ver esta de Eclesiastés. Um, Es el cierre del discurso, hermanos, del predicador. Seguramente usted lo ha leído, seguramente usted se lo sabe. Eclesiastés 12, hermanos. Y vea lo que dice el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, esto, hermanos, aplica directamente para nosotros. Temamos a Dios, guardemos sus mandamientos, porque esto es todo, todo para nosotros, hermanos. Esta es toda nuestra vida. Estamos en una vida nueva por la misericordia de Cristo, por la gracia de Cristo, hermanos. Y ahora en esta vida nueva, el todo de nosotros es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Seamos siervos del que es digno de ser el Señor. Ese es el todo para nosotros. Si usted pensaba, hermanos, que con su vida iba a hacer grandes cosas, sí, bajo el señorío de Cristo. Si usted pensaba, hermanos, alcanzar o llegar a lugares que otros no pudieron, hermanos, sí, bajo el señorío de Cristo. Todas nuestras expectativas y motivaciones, hermanos, están, hermanos, realmente en función del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del señorío de Cristo. Si nosotros, hermanos, nos salimos de esto, nos estamos rebelando, nos estamos poniendo en un terreno peligroso, porque no somos nuestros. Hermanos, en el tiempo antiguo, aquel siervo, aquel esclavo, aquel, hermanos, hombre, mujer, anciano, joven, que servía a un señor, se escapaba, se rebelaba, hermanos, el Señor tenía todo poder y toda autoridad para hacerlo regresar. Hermanos, ¿quiénes han leído la carta de Pablo a Filemón? ¿Alguien ha leído la carta de Filemón? No, Ok. En esta carta, hermanos, hay un personaje, es un hermano, alguien, hermanos, que conoció el Evangelio, alguien, hermanos, que fue regenerado y ahora servía al Señor. Ese hombre se llama Onésimo. Y hermanos, la historia de Onésimo es muy interesante porque era siervo de Filemón, pero defrauda a Filemón. Pero ahora Pablo le pide que lo acepte de vuelta, que lo regrese, hermanos. Hermanos, por favor, lean la carta a Filemón y de verdad, usted y yo somos Onésimo. Y de la manera en que Pablo, hermanos, paga
le dice a Filemón que él paga cualquier deuda que tenga Onésimo con él, de esa misma manera Cristo pagó toda nuestra deuda. De la misma manera, hermanos. Nosotros somos siervos también. Puede que andábamos, hermanos, de verdad, rebelándonos por nuestra ignorancia, por nuestra falta de conocimiento en la palabra. Puede, hermanos, que tal vez ayer mismo nos andamos rebelando. Puede que la semana pasada teníamos deseos de rebelarnos. Porque así es, hermanos, nuestra carne. Nos envuelve, nos engaña y nos lleva al pecado. Pero, hermanos, somos Onésimo, somos siervos y el Señor nos ha recibido y ha pagado por nosotros. Somos siervos útiles, hermanos, para Él. Útiles. De hecho, esa carta dice que Onésimo no era útil, o sea, estaba, hermanos, desviviendo la razón por la cual había llegado. Nosotros, en otro tiempo, hermanos, verdaderamente no cumplíamos el propósito de Dios al vivir vidas vanas. Pero ahora en Cristo, hermanos, nosotros vivimos bajo el propósito de Dios. Sí somos útiles, sí somos Onésimo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. 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 Bien, en los minutos finales vamos a referir a algunos versículos, pasajes del Nuevo Testamento, hermanos. Miren, vamos a rápidamente a Mateo. Vamos a este pasaje conocido, hermanos, de cuando Jesús fue tentado por Satanás, pero Jesús vence a Satanás. Pero vean el versículo desde el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vean la proposición del diablo. Te voy a dar todos los reinos del mundo. Toda la gloria de ellos yo te la entrego. Si tú te postras ante mí, me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, mucho se ha dicho de este pasaje, cómo Jesús vence la tentación en diversas ocasiones por parte de Satanás. Pero hermanos, el punto aquí es que verdaderamente nosotros nos demos cuenta que Jesús venció a Satanás no por la palabra que citó meramente, sino porque él vivía la palabra que citó. Hoy muchas personas citan la palabra, pero no viven la palabra que están citando. Hermanos, ahí no hay poder espiritual, porque, hermanos, de verdad no hay certeza, es un tiro incierto, es un tiro desviado. En eso no hay poder, hermanos. Pero cuando vivimos la palabra que citamos, cuidado, porque ahí verdaderamente Dios está obrando. Jesús está diciendo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estaba viviendo eso, hermanos. Jesús estaba demostrando eso, estaba dando ejemplo de eso. Entonces tomó la palabra y la citó con autoridad, porque él estaba viviendo la palabra que citó. Y para nosotros es igual, hermanos. Solo a nuestro Dios vamos a adorar y solo a Él vamos a servir. Él es nuestro Señor. Que la palabra que citemos sea la palabra que vivamos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Tenemos un Señor, hermanos. Sí, amén. El mejor, el único, hermanos.
el único. Alégrense, hermanos, tenemos al mejor. Vamos a ir, hermanos, rápidamente a Juan 12. Juan 12, mis hermanos. Vamos hacia el final del capítulo y vean, eh, vamos a leer, hermanos, desde el versículo 24. Bueno, desde el 23, hermanos. Vean lo que dice Jesús. Jesús le responde, bueno, ahorita lo explico. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, hermanos. Jesús está anunciando que ya estaba el tiempo, hermanos, para que fuera a ser crucificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él está hablando claramente de lo que le va a pasar, hermanos. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, Jesús vino para llevar mucho fruto con su muerte y su resurrección. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pero aquí está lo interesante, hermanos, para este tema. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero ¿qué está indicando el Señor? Primero está hablando, hermanos, de que ya llegó el tiempo para que sea glorificado. Pero, hermanos, el Hijo del Hombre, Cristo, nuestro Señor Jesús, no iba a ser glorificado si antes no asciende al cielo, si antes no resucita, si antes no es sepultado, si antes no es muerto, si antes no es inmolado. ¿Sí se da cuenta de la secuencia de todas las cosas, los sucesos para que Él fuera glorificado? Primero tuvo que ser inmolado, tuvo que morir, tuvo que ser sepultado, tuvo que resucitar, tuvo que ascender y entonces sí, hermanos, fue glorificado. De esa misma manera está enseñando, miren, el grano de trigo tiene que caer a la tierra y tiene que morir para llevar mucho fruto. Eso es lo que necesitamos nosotros, como granos de trigo, hermanos, caer en tierra y morir para dar mucho fruto. El que ama su vida la va a perder, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, vean la promesa del Señor, si alguno me sirve, sígame, porque ustedes al seguirme también tienen que morir, pero muriendo van a dar mucho fruto. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. El Señor fue glorificado, nosotros también seremos glorificados. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí está claramente la promesa del Señor. Pero se trata de morir a nosotros para dar mucho fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Muramos para dar mucho fruto en servicio al Señor. Que hay una promesa fiel, una promesa cierta. Los que le sirvamos, hermanos, seremos honrados por el Padre. Y para finalizar, hermanos, vamos a la carta a los romanos. Bueno, tengo todavía más citas, pero miren, también yo no quiero abusar del tiempo. Sé que es una hora que tal vez es complicada para muchos, pero gracias, gracias por tomar la palabra, hermanos. Vamos a Romanos, amén. Vamos al capítulo 12. Ay, ya me pasé. Romanos 12, perdón, Romanos, sí, 12, pero es el versículo 11, hermanos. Amén, amén. Ya está tardando. A ver, ahí va.
Oh, ahí está, hermanos. Romanos 12. ¿Sí lo ven? Sí, Amén. Miren, hermanos, vean cómo Pablo, con otras palabras, dice lo mismo que está enseñando en la carta a los Efesios. Miren, vamos, para agarrar contexto, hermanos, vean desde el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Hermanos, en Efesios dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, para que nos soportemos con paciencia, hermanos, en amor. De verdad, el amor tiene que ser sin fingimiento, como dice aquí Romanos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahí está otra vez. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, aquí entra que seamos humildes y que seamos mansos. Vamos a preferirnos, hermanos, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo quiero ser humilde y manso para con ustedes y ustedes para conmigo. Esa es la voluntad de Dios. Amándonos en amor fraternal, un amor genuino, sin fingimiento, rechazando lo malo, siguiendo lo bueno, hermanos. Ujú. Pero vea el 11, hermanos, porque esto es en cuanto al servicio. Vea, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí entra otra vez, hermanos, la humildad y la mansedumbre que nos habla en Efesios. El Señor ha puesto tareas específicas para la iglesia. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí estamos mostrando, hermanos, un carácter humilde y manso. Porque lo que Dios nos da a obedecer, eso, hermanos, en humildad y en mansedumbre, lo tomamos, lo hacemos, lo llevamos a cabo. Y lo hacemos, hermanos, no para los hombres, porque en muchas ocasiones, hermanos, de verdad, confundimos esto, que al servir a los hermanos, que al servir a las personas, lo estamos haciendo para ellos. No, hermanos, lo estamos haciendo para el Señor. Al Señor es a quien servimos a través de servir a otras personas. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor. Amén, hermanos. amén, Amén. amén, Entonces, hermanos, hay demasiadas citas, hermanos, de cómo podemos servir a nuestro Dios, cómo de verdad podemos estar en el señorío de Cristo, cómo, hermanos, el Señor desea mostrarnos ese carácter, hermanos, tan perfecto para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Pero en este tiempito, hermanos, corto, solo hemos podido abordar esto. Pero dejen regreso aquí rápidamente a Efesios. Hemos sido llamados, hermanos, a guardar esta unidad del Espíritu. No es nuestra, es lo que obró el Espíritu. Es lo que ha obrado el Señor, hermanos, cuando hemos sido bautizados, cuando hemos sido sumergidos en su Espíritu, nos puso en unidad. Y entonces, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, nosotros guardemos esta unidad, sirviendo a nuestro Señor, al único, hermanos, que Él es el centro de nuestras vidas, que Él se convierte en nuestra motivación, que Él se convierte en nuestra expectativa, que Él, hermanos, sea el modelo de nuestro carácter, que Él sea nuestra esperanza. Hermanos, rindamos nuestras vidas al Señor. Es lo que deseo invitarles hoy
y que el Señor siga haciendo su preciosa obra en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos ayudas a tener claridad de tu voluntad a través de las Escrituras. Pero necesitamos la obra de tu Espíritu actuando poderosamente en nosotros para derrumbar las ideas falsas, los mitos, para arrancar de nosotros, Señor, rebeldía o cualquier actitud, Señor, que es contraria a ti, de manera que nosotros podamos servirte fielmente, que podamos servirte con todo corazón, con toda, con toda esperanza, con toda humildad y mansedumbre, que podamos nosotros ser verdaderos siervos que viven para tu gloria, que viven para tu deseo, tu propósito. Permítenos, Señor, pertenecerte siempre, que seamos conscientes de eso, que en nuestra carne no nos rebelemos, en nuestra carne no nos desviemos, que engañados por el pecado o influidos por el mundo, Señor, no dejemos de servirte. Ayúdanos, Señor, a resistir, a permanecer y a luchar por siempre estar bajo tu señorío. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús cambies nuestras vidas, cambies nuestro entendimiento, nos renueves para pensar con la mente de Cristo. Te pedimos, Padre, que estés obrando estas bendiciones en nuestro corazón, porque es lo que tú ya has dado a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que todo esto tome lugar en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues hasta aquí la palabra de Dios. Gracias, gracias por este tiempo. Ah, no sé si hay alguien que tenga fórum, alguien que tenga tema de oración. Ya excedimos el tiempo, de verdad. Gracias por la paciencia, hermanos. Deseo saber si hay alguien que nos pueda bendecir con su fórum o si hay temas de oración que podamos ser concretos. Oraré también para que podamos ir a descansar. Ustedes también pasen linda noche y Dios nos bendiga para que en su misericordia continuemos, hermanos, sirviéndole. Entonces, si hay alguien que tenga fórum, por favor, bendíganos. Y si alguien tiene tema de oración, por favor, expóngalos y vamos a orar. Amén, hermanos. Los escucho.